capítulo, y dice así, versículo 9, habla de la misma persona, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Tomen asiento. ¿Ah? Acabamos de presenciar un accidente bíblico. Dos textos de la Biblia encerrados dentro del mismo libro se acaban de chocar frontalmente. Una mañana el autor a la carta de los Hebreos escribe bajo la revelación y la inspiración del Espíritu Santo y la iluminación, y en el capítulo 1 versículo 6 hace una declaración universal, y él dice: Jesús es superior a los ángeles. Pero en el capítulo 2 y en el versículo 9 parece ser como que el autor cambiase de opinión y dijera: no, ahora voy a hacer otra afirmación universal totalmente contraria a la que hice anteriormente. Ya le dice: no, Jesús es un poco menor que los ángeles. ¿Les puedo hacer una pregunta, iglesia? ¿Dios es un Dios de confusión? No, jamás. Por lo tanto, yo creo que aún en esta aparente contradicción, algo vamos a descubrir en esta tarde. Amén. Bueno, la carta a los Hebreos, como todos sabéis, está perfecto, ¿eh? Ha sido un libro muy controversial y discutido. No en cuanto al contenido, porque el contenido es todo sobre la persona de Cristo y su obra, la expiación, el sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Pero sí en cuanto a la autoría del libro. ¿Quién ha sido el autor a la carta de los Hebreos? Alguien lo tuvo que escribir, ¿verdad? Durante años, décadas y siglos se estuvieron debatiendo sobre el posible autor a la carta de los Hebreos, hasta que Orígenes, uno de los padres de la iglesia, eso es patrística, podéis leerlo en los libros de patrística, Orígenes, Crisóstomo, Eusebio de Cesarea y todos estos que son los sucesores a los apóstoles, dio la respuesta más certera, y él dijo: solo Dios sabe quién escribió la carta a los Hebreos. Porque lo que Dios esconde, no hay hombre que pueda descubrirlo. Pero lo que Dios descubre, no hay hombre que pueda esconderlo. Qué atención tienen hoy, ¿eh? Algunos quisieron atribuir la autoría del libro, y presten atención a donde les quiero llevar en esta tarde, ¿vale? A Apolos, el pico de oro de la escuela de Alejandría, donde había una cantera de predicadores muy elocuentes. Ellos inventaron un método de interpretación alegórico de figuras, influenciado por la cultura griega, que era muy mística. Gloria al Señor. Algunos quisieron atribuírselo, era un gran orador, un hombre que tenía un conocimiento del griego de alto nivel, del griego clásico, no del koiné, que era el sencillo, del clásico, que era el de los filósofos. Otros quisieron atribuir la autoría del libro a Bernabé, era un levita, era un hombre muy versado en las escrituras, dice la historia, y al haber sido levita, él había tenido mucho contacto con los sacerdotes y el sistema de sacrificio, y entonces algunos decían que al conocer tan a la perfección los sacrificios, él lo escribió y lo aplicó a la persona de Jesucristo. Y como todos, hermanos y hermanas, en un libro de doctrina tenía que aparecer el teólogo por excelencia, el apóstol San Pablo. Algunos decían que Pablo lo escribió en el griego koiné, dicen en el sencillo, y que Lucas, que era su biógrafo personal, lo tradujo al griego. Gloria al Señor. Y así se estuvieron barajando los nombres de quién ha traído este mensaje, quién ha dicho esto, quién ha escrito esto, quién ha compartido esto, de dónde ha salido esto, hasta
que se planteó un problema serio en el pueblo. El problema era que el libro le llegó el momento y la hora de hacerle un filtro. Y los concilios tuvieron que tomar la decisión de si este libro entraba dentro de las páginas del canon bíblico como inspiración de Dios, o quedaban excluidos como libros históricos y de interés, pero no como palabra de Dios. Y para pasar el filtro y poder entrar dentro del canon bíblico, el libro tenía que cumplir al menos 2 requisitos, de 5, 2 muy importantes. Y era que el libro tenía que haber sido escrito por un apóstol, o por lo menos por una persona que el apóstol hubiera delegado autoridad sobre él para escribirlo. Y cuando el pueblo vio que el libro corría el peligro de perderse, escuchar esta frase que os voy a decir: amando más el pueblo al libro que al autor. No le daba a entender bien. Amando el pueblo más el mensaje que el mensajero. Ahora sí. Dejó que el nombre del apóstol recobrara fuerza para poder asegurar este libro dentro de las páginas del canon bíblico. Todo porque hubo un pueblo que entendió una cosa, que más importante que el mensajero es el mensaje. Estamos en un tiempo, hermanos. Miren, a los hombres de Dios hay que darles su lugar, su valor, su respeto. Pero creo que nuestra misión Filadelfia estamos llegando a un punto donde casi estamos endiosando a los hombres con talento, gloria al Señor. De tal forma que hoy vemos que los eventos tienen que funcionar por carteles, y los carteles hay que poner a los cracks, como se le llaman ahora. Si no hay un hombre de tirón, la gente no acude al evento, gloria al Señor. Y las iglesias, los auditorios, se sensibilizan o se ponen más atentos o más indiferentes dependiendo del hombre que va a ministrar. ¿Estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo, sí o no? Y pensamos que cuando viene, y perdonadme, ¿vale? Me voy a tirar piedras yo a mí mismo. Pensamos que cuando viene una visita, que hemos invitado a alguien que tenga un mensaje que Dios le ha regalado, o alguien que canta con una melodía bonita y está usado en España con la alabanza, y viene, creemos que es una persona espiritual, porque medimos la espiritualidad o el nivel de espiritualidad por el don que se refleja en el púlpito, y nos estamos equivocando totalmente, gloria al Señor. La espiritualidad no se refleja por el don o el talento que uno tenga al ministrar. La espiritualidad se refleja por el fruto que uno vive día a día en la calle. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Este libro tiene 13 capítulos, 6 habla de su obra, 7 habla de su persona, gloria al Señor. La estructura está perfecta, la estructura del libro en sí ya es un mensaje. Está diciendo, atención Castellón, su obra es grande, pero su persona es más grande que su obra. Gloria al Señor, lo voy a decir sí o no. Me dejáis que lo diga sí o no. Hay quien tiene muy buena obra, pero su persona deja mucho que desear. Gloria al Señor. El capítulo 6 de Isaías dice: en el año en que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado donde, en un trono alto y sublime, o sobre un trono alto y sublime. ¿Cómo sería el trono de Dios? Impresionante. Barandas de marfil, escaleras de mármol, arcoíris, piedras preciosas, luces de colores, relámpagos y todo lo que tú quieras. Pero de algo estoy seguro: el trono, dice la escritura, que era alto y sublime, pero estoy seguro que el que estaba sentado en el trono era más alto y más sublime que el trono. Os lo digo más fácil, sí o no. Es una pena, hoy estoy viendo a reyes sentados en tronos que son más altos que ellos, pero hay reyes que superan al trono en el que se sientan. Tradúcemelo, pastor, que todavía no lo he cogido, te lo voy a decir. Que tu alabanza tenga ritmo, compás
voz y melodía, pero que tu vida cristiana esté por encima de tu alabanza en la iglesia. Que tu oración en el público sea bonita, adornada, elocuente, todo lo que tú quieras. Este niño más de esto, no pasa nada. Pero que tu oración en el privado sea mucho más grande que tu oración en el público. Gloria al Señor, lo voy a decir. Que mi mensaje tenga elocuencia, retórica, teología, doctrina y todo lo que tú quieras, pero que mi vida se equilibre con lo que estoy predicando. Gloria al Señor, porque hoy necesitamos que el que se siente en el trono sea más alto que el trono en el que está sentado. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Vamos, presten atención, no se despisten. Dios abrimos el texto, Dios habiendo hablado muchas veces. Esta palabra se parte según el griego o la gramática en dos términos. Dios habiendo hablado polímeros y Dios habiendo hablado políteros. Gloria al Señor, yo no sé griego, lo he leído. Dios habiendo hablado polímeros, que quiere decir en muchas partes. Hermanos, nuestra mente es religiosa, perdonadme, nuestra mente es litúrgica y a veces pensamos que la voz de Dios solamente se puede oír en un culto, de la boca del predicador que está en el púlpito. Y yo digo que la voz de Dios está en la boca de los predicadores, pero la voz de Dios también está en la alabanza de estas hermanas. La voz de Dios está en la oración de un anciano, y la voz de Dios la puedes oír de la boca de un niño, porque Dios es tan sencillo en su forma de hablar que si hoy quieres oírlo no necesitas traer a un predicador de élite. Terminamos el culto ahora mismo y salimos a la calle y todos miramos el cielo, y cuando todos miremos el cielo todos vamos a oír la voz de Dios, porque está escrito en el Salmo: los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la grandeza de su obra. Si usted sale a la calle y mira el cielo le está dando un mensaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. ¿Qué dice el cielo? Detrás de esta grandeza hay un Dios grande, detrás de esta perfección hay un Dios perfecto, detrás de esta creación hay un creador, porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la grandeza de su obra. Dios, habiendo hablado polímeros en muchas partes y habiendo hablado políteros, son las diferentes formas de hablar de Dios. Políteros quiere decir en muchas porciones, en muchas fracciones, en muchas maneras, porque Dios es tan sumamente sabio que no le dio la totalidad de la verdad a un solo hombre para que no se apropiara de ella y pudiera comprarla, venderla o alquilarla, utilizarla según su capricho y su interés. No, Dios en su infinita sabiduría fue revelándose progresivamente al hombre, dándole fracciones del plan de Dios con la humanidad. Y así a Adán le reveló la simiente, a Abraham le mostró el sustituto, a Isaac la obediencia del hijo, a Jacob en su cántico profético le señaló la tribu, a Isaías le habló de la familia y también de la ciudad, a Ezequiel le mostró el milenio, el valle de los huesos secos, las aguas salitúferas, el templo milenario, la restauración de las naciones. A Isaías, a Daniel le mostró los imperios venideros, el macho cabrio, el cuerno de carnero, el orden de las resurrecciones. A Oseas le mostró la fidelidad de Dios a su pueblo. A Joel, el derramamiento del Espíritu que vendrá en los últimos tiempos. A Jonás, los 3 días que el Hijo del Hombre iba a estar retenido, pero estaba escrito en el Salmo: era imposible que su santo viera corrupción y que las ligaduras del Seol pudieran retenerlo, y sueltos los dolores de la muerte, al tercer día el Cristo que murió como el Cristo sufriente resucitaría como el Cristo glorificado, venciendo a la muerte, venciendo al pecado y venciendo a los demonios. Así lo hizo Dios. A cada uno le dio una porción y dijo: elegir. Si tú quieres ir por tu cuenta, serás una fracción, tendrás algo, pero serás una fracción. Pero si te unes a tu hermano y tu hermano a tu hermano y el otro al otro, compondréis algo muy grande.
la gran verdad de Dios revelada al hombre, que es su bendita y santa palabra. Y como Dios es sabio, cuando diseñó la iglesia, la diseñó de la misma estructura. A unos los hizo apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. A unos les dio dones de poder, a otros dones de revelación, a otros dones de comunicación, a otros talentos y dones creacionales, a otros dones ministeriales. A cada uno Dios nos ha regalado algo de Él, ¿sí o no? Y ha dicho Dios: si quieres ir por tu cuenta, vas a ser una pequeña fracción mía, pero si te unes con tu hermano y con tu hermana, vas a componer algo glorioso, un cuerpo llamado iglesia, con una cabeza llamada Jesucristo. Gloria al Señor. Sigo un poquito más, a ver si puedo traer todo el mensaje hoy, si no daré la mitad, ¿vale? Dios, habiendo hablado muchas veces, polímeros, de muchas maneras y en muchas porciones, o en muchos lugares y en muchas porciones, y ahora dice, y de muchas maneras. El libro de Job dice, el tuyo no, Job, el de Job. El libro de Job dice: de 2, de 3 y aún de 4 maneras habla Dios. A ver si estáis de acuerdo con lo que voy a decir. Creo que vamos a coincidir. Dios habla en sueños. No, eso es una menda ahí no es de Castellón, es de Barcelona. Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla en profecía. Lo voy a repetir: Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla en profecía, y en la enfermedad, en el dolor, en el luto, en el foso de los leones, en el horno de fuego, la voz de Dios también se encuentra. Antes de compartir lo que os voy a compartir, quiero aclarar algo que ya lo sabéis, porque ya llevo un tiempo con vosotros y habéis visto mi naturaleza ministerial. Los que me conocen estrechamente en Cataluña y me han visto crecer como el Pitch y algunos hombres que me han visto desde mi ministerio, desde nacer, saben que si yo definiera el ministerio que Dios me ha regalado, yo me definiría como un ministerio pentecostal. Creo en la unción de Dios, creo en el bautismo del Espíritu Santo, creo en la autoridad de su nombre, creo que los enfermos se sanan en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, creo que los demonios salen de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Creo en los dones, creo en la continuidad, creo en el mover del Espíritu, creo en la transformación y en la regeneración del hombre más perverso, convertirse en un hombre santo. Creo en el poder de la palabra, creo en el Dios todopoderoso sin límites. Soy pentecostal y así moriré, creyendo en el fuego, en la unción, en la autoridad, en los dones. ¡Gloria a Dios! Hoy tenemos un grave problema en España oculto, hermanos. Se están levantando doctrinas ocultamente y somos lo que comemos. Repito, somos lo que comemos. Y hoy estamos tan enganchados a los teólogos de moda que están matando en el subconsciente de la juventud el deseo del mover del Espíritu y de los dones. Antes nuestro anhelo, nuestra oración era: dame las lenguas, dame las profecías, quiero el discernimiento, y los dones se manifestaban en medio del pueblo. Ahora la juventud solamente quiere rizar el rizo en la teología. Volvamos hacia atrás de nuevo a buscar el mover del Espíritu. Ahí estaba la gloria, ahí era cuando Dios obraba en los corazones. Y lo voy a decir, hermanos, Filadelfia, oh, tiene una doctrina muy limpia, sí es verdad, pero tenemos que volver de nuevo al mover del Espíritu que nuestros padres nos transmitieron, que los ancianos nos enseñaron a confiar en la oración, a derribar gigantes orando, a mover montes orando. Eso es lo que hacían nuestros ancianos. Estoy indignado de ver a una generación de jóvenes que están menospreciando a nuestros ancianos, que de la nada, con las rodillas, levantaron un gigante llamado Filadelfia. Soy pentecostal aférrimo, muero por el mover del Espíritu. Dale ahí un poquito más.
Pero no soy un pentecostal loco, no, ni fanático, no. Mi evangelio es muy real. Un cristiano puede morir de enfermedad, puede ser azotado, porque cuando sale el sol sale para justos e injustos, y cuando llueve, llueve para justos e injustos. Gloria al Señor. ¿Me dejáis? Venga, dale ahí. Vamos, Tony, te necesito. Somos un equipo, si tú caes, yo caigo. Habiendo dicho esto, ¿me dejáis que continúe? Válgame. Dios habla en sueños. La Biblia está llena de hombres que soñaron grandes sueños. Dice la Escritura, y soñó José un sueño. Dice, él ataba manojos de trigo con sus hermanos. Dice, y mi manojo estaba en el centro. Dice, y se levantaba, se ponía derecho y se elevaba de tierra. Dice, los vuestros se inclinaban ante el mío. Dicho de paso, si quieres el reconocimiento de la gente que te rodea, tienes que resaltar estas virtudes. Te tienen que ver caminar derecho en el Evangelio. Y elévate un poquito de tierra, sé un poquito más espiritual. Pero yo decía, bueno, que los que te rodeen se inclinen, Miguel, es fácil, porque por desgracia, como he dicho, el sistema que hemos creado ha formado esa mente, gloria al Señor, y cuando vemos don y talento la gente se vuelve loca y los hacemos famosos y artistas y nos volvemos locos por hacernos una foto con el artista cristiano. Pero te digo algo, el sistema religioso lo inclinas con el talento, pero el cielo no funciona de esa manera. El cielo solamente se inclina ante el testimonio y ante la obediencia y la fidelidad a Dios. Y dice la Biblia, y soñó José otro sueño. He aquí el sol, la luna y las estrellas se inclinaron a él y lo reconocieron. Ya no solamente tenía el reconocimiento de los terrenales, de los imperios y emperadores por los dones que él manifestaba de descifrar misterios, enigmas. Es que el cielo reconocía a José por la integridad y la fidelidad que había en su corazón. Gloria al Señor. Dios habla en sueños. No me ayuda. Dios habla en sueños. Jacob está huyendo de Saúl, dice la Biblia, y puso una piedra por cabecera y se echó a dormir, y durmiendo tuvo un sueño. Que soñaste, Jacob? Una escalera que tocaba la tierra con el cielo. La escalera es Cristo, que conecta lo terrenal con lo celestial, lo humano con lo divino, lo temporal con lo eterno, porque dentro de Jesús estaban las dos naturalezas, ¿verdad? La humana y la divina. La humana no se diviniza y la divina no se humaniza, sino que Jesús, mirarme, con la parte humana toma la mano de Castellón y con la parte divina toma la mano de Dios, y Él se convierte en el sumo pontífice, en el puente de conexión y reconciliación entre Dios y el hombre, porque Jesús se recibe esto. Jesús es el Dios perfecto para el hombre, pero también es el hombre perfecto para Dios. ¡La gloria de Él! Dios habla en sueños. Venga, que lo voy a resumir. Dios habla en visiones. La visión por excelencia. Miradme a mí, por favor, no os distraigáis. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo y por encima de él habían serafines que daban voces el uno al otro y decían: Santo, Santo, Santo. Es un coro antifonal, dice la teología. Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ahora entra el profeta del mismo culto y dice: ¡ay de mí! Que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando entre un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. ¿Te das cuenta? Dentro del mismo culto hay dos formas de ver diferente. Uno ve santidad y gloria, el otro ve inmundicia y pecado. ¿Cómo puede ser que dentro de la misma reunión unos gocen y otros se aburran? ¿Cómo puede ser que dentro de la misma reunión
reunión, unos sienten la gloria y otros se van a casa como han venido. La diferencia entre el profeta y los serafines es que el profeta estaba lejos, el serafín estaba cerca, y esto no lo vas a mirar igual estando cerca de Dios que estando lejos de Dios. Te voy a hablar claro, las pruebas no se superan igual estando cerca de Dios que estando lejos de Dios. Las heridas no se sufren igual estando cerca de Dios que estando lejos de Dios. Estos cultos no se ven igual viviendo cerca de Dios que viviendo lejos de Dios. Las alabanzas de esta hermana no se escuchan igual para los que están cerca de Dios que para los que están lejos de Dios. Los mensajes de los predicadores no tienen el mismo sabor para los que están cerca de Dios que para los que están lejos de Dios, porque el que lo mira de lejos lo ve de una forma, pero el que lo mira de cerca lo ve de otra forma diferente. El que lo mira de lejos lo ve sin atractivo ni hermosura, pero el que lo mira de cerca lo ve como el blanco y rubio señalado entre 10.000. El que lo mira de lejos ve sus ojos como llamas de fuego, pero el que lo ve de cerca ve sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas. El que lo mira de lejos ve de su boca una aguda espada de 2 filos, pero el que lo mira de cerca ve sus labios como lirios que destilan mirra fragante. El que lo mira de lejos lo ve como raíz de tierra seca, pero el que lo mira de cerca lo ve como el renuevo de Isaí. Si lo miras de lejos lo verás como un cordero enmudecido que va al matadero, pero Castellón, acércate y lo verás como el león de la tribu de Judá. ¿Quieres otra perspectiva diferente? ¿Quieres ver más profundo? ¿Quieres ver diferente? Acércate a Él. Contra más te acerques verás mejor. Dios habla en sueños. Dios habla en visiones. Voy a decir algo, ¿vale? ¿Me dejáis? Luego ya doy la recta final y no voy a poder terminar el mensaje porque me queda más de 1 hora. Pedro está en la casa de Simón el curtidor. Voy a tocar algo sensible. Y sube la azotea. Mientras hacen de comer, él ora. Y en su oración él cae en un éxtasis. Su alma se eleva por encima de su cuerpo y contempla algo. Y en el éxtasis ve una visión. Y ve un lienzo que está atado de las 4 puntas que desciende con reptiles y animales inmundos. Y Pedro mira dentro del canasto o del lienzo y ve lo que hay, y Dios le dice desde el cielo: Pedro, mata y come. Pero la mente estrecha de Pedro, el espíritu racista de Pedro dice: no, porque nunca nadie inmundo ha tocado mis labios. Y dice Dios: ay, Pedrico, te voy a reventar, Pedrico. Dice: pero hombre, Pedro, ¿cómo te atreves a llamar a lo que yo he limpiado inmundo? Lo que yo he limpiado, Pedro, tú no lo llames inmundo, ¿eh? ¿Me dejáis? Si un hombre cae en pecado en Barcelona, y cuando digo pecado no especifico de ningún pecado, porque Dios no es un Dios de cultura. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado practicado. No hay pecados mayores ni pecados menores, ¿eh? No. Dios no mira el robo diferente a una mentira por no poner. ¿Ya me entendéis? El pecado practicado es el pecado de muerte. Si un hombre cae en pecado, da igual el pecado que sea, si lo reconoce y se arrepiente, arrepentirse es cambiar de dirección y se aparta del pecado, pregunto, ¿lo perdona Dios? A ver, ¿lo perdona Dios? Porque todos los pecados al hombre le son perdonados, dice la Biblia, excepto la blasfemia, que yo os lo di un día. Y si lo ha perdonado, después del perdón, en la doctrina que hay: arrepentimiento, perdón, ¿qué más? Justificación, regeneración
y santificación. Y si Dios lo ha santificado, ¿quién eres tú para llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado? ¿O es que tú no te acuerdas que también necesitaste la gracia y la sangre y el perdón para poder lavar tu alma? Pero somos así. Juzgamos a la persona porque peca de diferente forma que nosotros. Pero todos hemos necesitado el perdón de Dios. Por favor, tenemos una nota pendiente en Filadelfia. Hemos aprendido a predicar, hemos aprendido a cantar, hemos aprendido doctrina, hemos aprendido a hacer eventos. Miren qué evento hay ahora. Hemos aprendido a hacer cultos de mujeres, cultos de hombres, cultos de matrimonios, cultos de jóvenes, cultos de evangelismo, cultos de estudio bíblico. Pero hay algo que tenemos pendiente. No hemos aprendido todavía a restaurar a aquel que ha caído. Aprendamos a restaurar, porque el evangelio es un evangelio de restauración. Te hablo para salvación, sé hasta dónde llego, ¿vale? Porque la salvación no es de ninguno de nosotros. La salvación le pertenece a Jehová. ¿Sigo? A ver si llego, no voy a llegar ni a la mitad. Dios habla en sueños. Dale, Tony, que voy ahora. Dios habla en visiones y Dios habla en profecía. Creo en los profetas de Dios. Cuidado, cuidado. Hagamos un paréntesis. No creo en los manipuladores. No creo en la psicología. No creo en los que recaban información en la puerta de un culto para utilizarla aquí adentro. ¿Cómo se llama tu madre, niño? Fefi. ¿Y tu padre? Manuel. Aquí dentro hay una mujer que se llama Fefi, pero para que veáis que es de Dios, su compañero se llama Manuel. Manipulador, engañador, mercenario, que quieres comer con todo. Creo en los hombres de Dios que se encierran en la intimidad del secreto y que se sumergen en oración durante horas, días, semanas y años, y se acercan y se apegan tanto a Dios que se sensibilizan y pueden sentir la voz de Dios, y se cumple en ellos el texto en la palabra que dice: hará algo el Señor sin consultar con sus siervos los profetas. Creo en los profetas de Dios. Hay que buscarlos con pinzas, pero hay profetas de Dios en el pueblo. ¿Me dejáis que recoja y cierre ya el mensaje? No me dejáis sí o no decir amén si me dejáis ya. Dios habla en sueños, Dios habla en visiones y Dios habla en profecías. Pero Calderón de la Barca decía: los sueños son. A ver, hay sueños que son de Dios, pero hay sueños que son el producto de las conversaciones. Rubén, tú y yo tenemos una conversación, hemos hablado en la puerta del culto. Esa conversación tiene una información. Esa información se ha almacenado en nuestro subconsciente. Esta noche yo sé que estás cansado, y cuando llegue la noche en pocos minutos caerás en un sueño profundo para descansar, y tu subconsciente puede liberar la información a tu consciente, y en ti se puede producir un sueño. Es un sueño, pero no es un sueño de Dios, es el producto de nuestras conversaciones. Dios habla en visiones, pero hay visiones que son el producto de los ambientes. Ya sabéis que nuestros cultos son místicos, electrizantes, las formas de tocar, las formas de cantar, las formas de predicar. Creamos electricidad en el ambiente, te ponemos los vellos de punta, somos emocionistas, cerramos los ojos, disculpar los hábitos, y vemos Alicia en el país de las maravillas. Son visiones, pero no son visiones de Dios, son el producto de la emoción de los ambientes. ¿Estáis de acuerdo? Dios habla en profecía, pero hay profecías que son el producto del sentimiento de compasión. Gloria al Señor. La Biblia dice: en parte conocemos, en
parte profetizamos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo conozco a mi hermano Miguel, esto es un ejemplo que pongo, y sé que está pasando un momento malo, y conozco su problema, y como lo quiero, empatizo con él, y empiezo a pensar en su problema, y mi compasión se vuelca sobre él, y quiero animarlo, y quiero levantarlo de su estado, y orando a su lado empiezo a llorar, y siento unas palabras y le digo: así te dice el Señor, yo voy a hacer esto y lo otro. Es una profecía, pero no es palabra de Dios, es mi corazón que con buena intención me ha engañado y he querido animarlo, y esa profecía es el sentimiento de compasión del hombre, porque Dios habla en sueños, pero hay sueños que son los productos de las conversaciones. Dios habla en visiones, pero hay visiones que son los productos de los ambientes. Dios habla en profecía, pero hay profecía que son el producto del sentimiento de compasión. Pero alégrate, Castellón, ya es lo que quieras ahora. Dios tiene una forma de hablar que nunca se equivoca, que no te lleva al error, que no hay quien la contradiga, que no hay quien la rebata, que no hay quien la ponga en entredicho ni en tela de juicio. ¿Y cuál es, pastor? Es su bendita y santa palabra. Esta es la boca de Dios en la tierra. Esta es la mente de Cristo. Esto es lámpara a tus pies y lumbrera para tu camino. Esto es el martillo que quebranta la dura piedra. Esta es la espada del Espíritu que mata el deseo de pecar y engendra la santidad en el corazón del hombre. Esta es la ventana que Dios ha dejado en la tierra para que veas lo celestial y lo divino. ¡Viva su palabra! ¡Honra su palabra! ¡Camina en su palabra! ¡Fundaméntate en su palabra! Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. La palabra está por encima de los sistemas religiosos. La palabra está por encima de los príncipes, de los sacerdotes, por encima de los reyes, por encima de las culturas. Voy a decir algo y que nadie se ofenda. Las iglesias no se pueden convertir en iglesias culturales. Las iglesias tienen que ser bíblicas. Ya está bien de poner tanto de lo nuestro. Yo creo, yo pienso, yo siento. Eso está bien para tu casa y tu vida personal. Pero aquí adentro hay que decir, la Biblia dice. Cuando se juzga con la Biblia. Cuando se habla con la Biblia. Cuando se mira con la Biblia. Cuando se mide con la Biblia. Lo que la Biblia llama blanco no lo llames tú negro. Lo que la Biblia llama gris no lo llames tú blanco. Oh, ponte de acuerdo con la palabra, porque es la palabra de Dios lo que nos ilumina, nos sigue caminando hacia adelante. Gloria al Señor. ¿Me dejáis? No. Si tiro tengo media hora más. ¿Me dejáis media hora más? Ese amén ha sido de 3 minutos. ¿Me dejáis media hora más? Era una broma, hombre. El cual, siendo el resplandor de su gloria, dice, me voy a poner aquí, el cual siendo el apaugasma de Dios. ¿Qué significa apaugasma? Dice, la luz visible que el ojo humano puede mirar directamente sin ser dañado. A Dios nadie lo ha visto. Él habita en la luz inaccesible. Una vez le dijo un ateo a un pastor, solamente voy a creer en Dios con una condición, si lo veo. Y le dijo, muy bien, pero antes de mirar a Dios te voy a decir algo. Ven, era un día de sol. Y le dice, mira el sol directamente, no parpadees y míralo durante 5 minutos. Dice, hombre, no puedo.
porque si miro el sol directamente, la fuerza del sol quemará mi retina y me dejará ciego. Y le dijo el pastor iluso: si no puedes mirar al criado, ¿cómo pretendes mirar al dueño? A Dios no lo ha visto nadie jamás, hermanos. Moisés estaba metido en la nube, recibiendo los diseños, los preceptos y todo lo que tenía que administrar. Y cuando termina, dice: hemos terminado ya el asunto ministerial. Dice: sí. Entonces Moisés se quita el corazón de siervo, saca el corazón de hijo y se monta en las alas de la fe y hace una oración tan elevada que se pone cara a cara con Dios y le dice: muéstrame tu gloria. Y Dios lo mira y dice: Moisés, ¿qué me estás diciendo? Que con un cachopalo has librado al pueblo de un imperio, has derrotado a los dioses de Egipto, has abierto el mar, has traído plagas, estás dando maná. Es que estás diciendo que te muestre tu gloria. Y ¿sabes lo que le estaba diciendo Moisés a Dios? Quiero conocer la anchura, la altura, la profundidad de todo lo que tú eres, tus atributos, tu naturaleza, tu esencia. Y le dice: no puedo. Cambiarme el micro. No, déjalo. No puedo mostrártelo todo, Moisés. Hay atributos que te los puedo comunicar, otros no. Pero aún los comunicables no te los puedo enseñar todos, Moisés. Porque si te muestro mi gracia, te va a hacer bien. Si te muestro mi mansedumbre, te va a consolar. Si paso por delante de ti mi favor, te va a beneficiar. Pero si yo paso mi santidad delante de tus ojos, Moisés, te vas a avergonzar. Si paso mi ira por encima de ti, no la vas a resistir. Si paso mi justicia, no la vas a cumplir. Pero Dios le dice: pero si quieres mirarme y no recibir daño, te voy a decir dónde me puedes mirar. Dice: métete en la hendidura de la peña. La peña es Cristo, la hendidura es el costado, es en la cruz. Oh, Jesús es la luz visible de Dios que todos podemos mirar sin recibir daño. Eso le dijo Jesús a Tomás: Tomás, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque soy lo mismo en esencia, en naturaleza, en atributos y en todo, con la diferencia de que he puesto un velo de humanidad para opacar mi divinidad, para que tú puedas ver a Dios cara a cara y no morir. Jesús es el apaugasma de Dios, gloria al Señor. Y voy rápido, me voy a saltar detalles. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice el versículo 6 que dice: hecho superior a los ángeles. ¿Estáis de acuerdo con esto? Me he ido al final del mensaje. ¿Jesús es superior? No. ¿Jesús es superior a los ángeles? Vale, ¿y por qué dice el capítulo 2, versículo 9? Y vemos aquel que fue hecho. Cuando dice hecho, no está hablando del unigénito, porque el verbo es preexistente, siempre ha existido. Nadie lo ha creado, Él es el creador. Estoy hablando del primogénito, del verbo hecho carne. ¿Entendedlo? ¿Lo entendéis? Porque dice: vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué es Jesús? ¿Mayor? ¿Menor? ¿Qué texto cogemos y lo ponemos como doctrina? ¿Cuál? ¿Queréis saberlo? Pues no se lo digo. ¿Queréis saberlo? ¿Qué es Jesús, mayor o menor? ¿El verbo qué es? Es las dos cosas. Jesús es menor que los ángeles, dice la Biblia. Y Jesús crecía en gracia, en conocimiento y en estatura. Yo nunca he visto un ángel crecer ni en gracia, ni en conocimiento, ni en estatura. Pero Jesús sí, dice la Biblia. Y Jesús, cansado del camino. ¿Usted ha visto un ángel alguna vez cansarse? Jesús tuvo sed. ¿Ha visto un ángel tener sed alguna vez? Jesús tuvo hambre. ¿Ha visto un ángel tener hambre o pedir pan alguna vez? Nunca. Ellos viven en un estado de perfección infinito, sin problemas, sin naturalezas caídas, sin tentaciones, sin necesidades. Jesús tenía que caminar sujeto a la ley de la gravedad, sujeto a la ley del tiempo y del envejecimiento. Por lo tanto, Jesús es menor que los ángeles, pero Dios le dio algo que como verbo, aunque en su condición era inferior a los ángeles, en posición lo levantó por encima de ellos. Que fue, le dijo: ¿a cuál de sus ángeles? Él le ha dicho jamás: tú eres mi hijo. La
condición del verbo inferior a los ángeles, pero la posición de hijo lo levantó por encima de todos los ángeles. Te lo voy a pegar en el corazón. Todos los que estamos aquí somos inferiores a los ángeles. Tenemos debilidad, un cuerpo de muerte, tenemos iniquidad, tendencia al pecado, nos enfermamos, nos envejecemos y morimos. Pero recibe este texto: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, ¿quién son? Los que le recibieron, los que creyeron en su nombre. ¿Cuántos habéis creído en su nombre? Para ti les dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Nuestra naturaleza es inferior a los ángeles, pero somos hijos, estamos por encima de ellos. Decidle a Juan, súbeme un poco. Decidle a Juan. Dice Juan, y decirle que el que señale en el Jordán, si es él el que teníamos que esperar o tenemos que esperar a otro. Nos ha dicho Juan que si eres tú el Cristo o hay que esperar a otro. Decidle a Juan las cosas que habéis visto y habéis oído. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan, los leprosos son limpiados, Rakabasaya, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el reino. Bienaventurados todos aquellos que no hayan tropiezo en mí. Se van con el mensaje a Juan. Dale, Tony. Y Jesús mira a la multitud y dice que salisteis a ver al desierto a un profeta. Y yo os digo, más que un profeta, porque de los de nacido de mujer no ha habido, no hay, ni habrá más grande que Juan. Señor, lo has medido muy alto, Juan. Creo que te has pasado. ¿Me estás diciendo que Juan es más grande que Abraham, el hombre del pacto, de la promesa, de la descendencia, de tu amistad y de los altares? Sí. ¿Me estás diciendo que Juan es más grande que Isaac, aquel que oró y aquel que se puso? Sí. ¿Me estás diciendo que es más grande que Jacob, el que luchó contigo en los vados de Peniel y te venció, del cual nacieron los 12 tribus y los 12 patriarcas? Sí. ¿Me estás diciendo que Juan es más grande que Isaías, el profeta de la consolación, que habló del futuro glorioso de Sion, del renovo de Isaí, de Belén Efrata, del siervo sufriente y de todo lo que tenía que venir en la cristología? Sí. ¿Me estás diciendo que Juan es más grande que Jeremías, aquel que estaba en el pozo y el lodo le llegaba al cuello y él profetizaba desde el pozo para que nunca dijeran que no hubo profeta en el pueblo? Sí. ¿Me estás diciendo que Juan es más grande que Ezequiel, aquel que visionó todo el futuro? Sí. Y más que Daniel, que prefirió una noche con los leones antes que dejar de orar? Sí. Y más grande que Oseas, así que Joel, que Amós, Adías, Jonás, Miqueas, Sofonías, Zacarías, Malaquías. He dicho que de los de nacido de mujer no ha habido, no hay ni habrá más grande que Juan. Pero ahora agárrate, que viene el texto, hermanos. Ahí está mi hija, ¿verdad? La Cecina, ¿veis qué pequeñica es? ¿Veis? Ahí está ahí, qué pequeñica es, ¿verdad? Dice, sí, Juan es más grande de los de nacido de mujer. ¿Y cómo puede ser esto? Dice, pero aquí no termina el texto, Lucas. Dice, pero el más pequeño, la Ceci, el más pequeño en Castellón es más grande que Juan el Bautista. ¿Y cómo me como este texto? Te lo digo, sí o no, porque ellos son hijos de Abraham, los engendró la carne, la sangre y la voluntad de varón, pero en Castellón somos hijos de Dios. No te ha engendrado la carne, ni la sangre, ni la voluntad de varón, te engendró el Espíritu Santo y la palabra. ¿Sabes por qué somos más grandes? Te lo voy a decir, porque cuando lleguen las cenas de las bodas, las mesas estén preparadas con mantelerías de hilo de oro, cristalerías de Bohemia, los tronos de cedro, con las túnicas blancas, con las piedrecitas con tu nombre, los ángeles vestidos de gala, con bandejas de plata y de oro para servir en la mesa.
y amarán a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los profetas mayores y a los profetas menores, y todos se sentarán en la mesa. Pero ¿saben cómo se sientan? Como los invitados a las cenas. Pero cuando del salón nupcial retumbe el nombre de Castellón, esta no viene invitada, esta viene como la novia, reverenciada por los ángeles, aclamada por los santos del Antiguo Testamento. Por eso Juan el Bautista dijo: yo no puedo compararme con Castellón, porque yo soy el amigo del novio, pero ella es la novia, ella me gana, ella me supera. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Pregúntamelo a mí. Ismael, ¿qué eres? Pregúntamelo. Ismael, ¿qué eres? Más fuerte. Ismael, ¿qué eres? Voy a sacar mi currículum. Soy pastor de Castellón la Grande. Obrero de Valencia, porque yo no soy de Cataluña ya, yo soy de aquí. Obrero de la zona de Castellón y Valencia. Siervo de Dios, ministro del Evangelio, embajador de su reino, predicador de España. En mis momentos más difíciles, cuando he sido herido y golpeado y me he caído al suelo y me he quedado sin fuerzas, sin ánimo y herido, ninguno de mis títulos me sirvieron para nada. Lo único que me volvió a poner de pie fue levantar mi mirada al cielo y saber que Él es mi Padre y yo soy su Hijo. El título más grande y más honorífico que el ser humano puede recibir no es el de siervo ni el de responsable. Eso es efímero y pasajero. El título más grande que el Señor te ha dado es poder decir: soy un hijo de Dios. Y quiero cerrar así el mensaje, porque sé que Dios está hablando. ¿Eres hijo? ¿Eres hija? Mira la que tienes a tu lado. Mira al que tienes a tu lado. Míralo, míralo. Ese también es hijo. Esa también es hija. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Que sois hermanos. Los hermanos se respetan. Los hermanos se aman. Los hermanos se ayudan. Los hermanos no se ponen tropiezo. Ama a tu hermano, ama a tu hermana, porque todos somos hijos de un mismo Padre, hijos de Dios. Esta es la palabra que tenía para vosotros. Con un fuerte aplauso.